Vale. Que se han traído los ordenadores nuevos que vendrán a partir de las 10, que ahora no hay que hacer nada. Sí. Buenos días. Bienvenidos al webinar sobre el PERTE de descarbonización industrial, en el que hablaremos sobre los resultados y aprendizajes de las convocatorias y lo que está por venir. Yo soy María Suárez, soy del equipo del ITD-UPM y del equipo de facilitación de la Alianza Crucero. Antes de entrar en el contenido de este webinar, voy a explicaros un poco rápidamente qué es la Alianza Crucero, que desde aquí que organizamos este webinar. La Alianza Crucero surge con el objetivo de descarbonizar, de acelerar la descarbonización de la demanda térmica en España. Que lo estoy poniendo en altavoz y no me sale. Perdonad, que tenemos ahí alguien con el micro. Si os pedimos, por favor, si podéis desactivar vuestros micros, quienes estáis entrando por ahí. Perdonad, sigo ahí con la Alianza Crucero. Como he comentado, nace con el objetivo de acelerar la descarbonización de la demanda térmica en España y en este sentido busca convertirse en un espacio de encuentro, de intercambio, de diálogo de diversos actores interesados en avanzar en la descarbonización. Para ello tenemos diferentes eventos temáticos como este aquí, pero tenemos también otros que han sido internos. Tenemos una serie de grupos de trabajo que están activos y comenzando a elaborar cuestiones relacionadas con la descarbonización, con los desafíos de la descarbonización. También hacemos acciones de difusión de información y en octubre tendremos también un evento público, ahí sí presencial, al que ya os iremos informando, también para encontrarnos y profundizar más sobre los temas y sobre lo que realiza la Alianza. En este momento la Alianza está más centrada en la industria, también por eso este webinar, pero en un futuro la idea también es ampliar los objetivos de la Alianza, el trabajo de la Alianza hacia la demanda térmica del La Alianza se lanzó en enero y hoy contamos con más de 70 miembros. Si alguno de los que estáis aquí estáis interesados en participar de la Alianza, pondremos ahí en el chat el link a nuestra web y también nuestro email de contacto para si queréis más información podéis contactarnos y os contamos un poco más de la Alianza y qué hay que hacer para participar. Es una alianza abierta, entonces os invitamos a que participéis.
Bueno, con esto de la alianza, ya entrando un poco más en materia sobre el webinar, comentar muy rápidamente, tendremos al final una sección de preguntas. Y os invitamos a que pongáis vuestras preguntas en el chat, las iremos recolectando a lo largo de la sesión, se las pasaremos al moderador. Y también os invitamos a que os cambiéis el nombre, que se puede hacer en los 3 puntitos que aparecen en vuestra imagen, para que os facilitara la identificación, que sepamos vuestro nombre y la organización de la que hacéis parte. Con esto doy la palabra, voy a pasar la palabra ya al moderador, a Asier Maiztegui, que es director de Estrategia y Desarrollo de Negocio de Descarbonización en Tecnalia, que va a estar aquí moderando la sesión con nuestras ponentes. Contigo, Asier. Pues estupendo, María. Muchas gracias por introducirnos al webinar y buenos días a todos. Lo cierto es, como ya está reconocido, de hecho, por la propia comunidad científica internacional, que será difícil alcanzar los objetivos de neutralidad climática 2050 y fijar los techos aproximadamente en 1,5 grados. Esto es debido a las dificultades que tenemos en poder invertir lo necesario para que este cambio sea factible. De hecho, la propia Comisión Europea y la presidenta recientemente ha comunicado el compromiso de la Unión Europea en poder alcanzar en 2040 el hito de reducción de emisiones en el orden del 90%, con lo cual ha vuelto a establecer el compromiso y formular la necesidad de tener que acelerar el proceso de inversión. Sin embargo, fijaros que estos días Mario Draghi y los medios de comunicación apuntaba que aproximadamente se requerirían en torno a unos 800.000 millones de euros de inversión anual para que esto sea factible, es decir, el equivalente aproximadamente al 5% del PIB europeo. No solamente para descarbonizar nuestra economía, sino también para que la transformación digital sea posible. Pero claro, invertir no quiere decir y no es sinónimo necesariamente de competir en condiciones. De hecho, fijaros que bajo una visión globalizada de la economía internacional, tan solo en 4 años el FMI establece que las 3 primeras potencias en términos de PIB serán China, la India y Estados Unidos, con lo cual, bueno, pues el escenario al cual nos abocamos no es sencillo. De aquí que sea fundamental y sea necesario que existan mecanismos para que la colaboración público-privada sea efectiva. Y de hecho, el parte de descarbonización de la industria manufacturera es un buen ejemplo de ello. El PERTE aspira a movilizar en torno a unos 12.000 millones de euros de inversión, de los cuales aproximadamente algo más de 3.000 millones son los que compromete la administración pública. Bueno, pues para hablar de todo ello, de hecho, para hablar tanto de la línea 4 del PERTE, que ahora mismo pues está abierta y finaliza el 26 de septiembre, como la convocatoria anterior pasada en la línea 1 del PERTE de descarbonización, pues contamos con 2 estupendas profesionales. De hecho, es un privilegio contar con ellas. En primer caso, con María de la Concepción García Mulet, que es directora de la Oficina Clínica del PERTE de Descarbonización Industrial del Ministerio de Industria. Pues, Conchi, mil gracias por estar con nosotros y bienvenida. Muchas gracias, Asier, por la invitación. Un placer estar con vosotros nuevamente. Y por otra parte, también contamos con Esther Martínez Arroyo, que es directora del sector de energía y utilities de Price. Y la verdad es que, pues muchísimas gracias, Esther, por poder apartar algo de tu tiempo y compartir tu experiencia y el know-how y que redunde en beneficio de las empresas que nos están escuchando. Nada, muchísimas gracias a vosotros por invitarnos a participar en este webinar en este momento tan oportuno. Pues estupendo. Si os parece, a fin de explicar cuál es la dinámica que vamos a seguir en lo que nos resta de tiempo, que sean unos 50 minutos más, básicamente vamos a compartir a modo de conversación una serie de cuestiones relacionadas con las 2 líneas de interés para todos los que nos estáis escuchando, que son la línea 4, la que está abierta, comentábamos, y la primera que se activó en los 2 primeros meses del 2024, que tiene que ver con la línea 1. Bueno, para que esto sea factible hemos preparado algunas cuestiones a fin de que la conversación sea ordenada, pero recordaros que esta conversación aproximadamente durará con Esther y Conchi unos 35 o 40 minutos y hemos reservado unos 10-15 minutos adicionales para que en el mismo chat podéis formular las cuestiones que queréis plantear. Una cuestión y una anotación importante. Por favor, os pedimos que no formuléis cuestiones o solicitudes específicas concretas de proyectos porque
Posteriormente, para eso van a estar accesibles tanto Esther como Conchi, ¿eh? Entonces, que sean cuestiones, bueno, pues más de carácter general relacionadas con las convocatorias. Bueno, pues dicho esto, pues damos paso a las protagonistas. Conchi, Esther, la primera cuestión que sería razonable plantear. Con relación a la línea 4 del PERTE, y por ejemplo podríamos comentarlo primeramente contigo, Conchi, y luego si te parece, Esther, complementas lo que ella vaya a indicar. Claro, ¿cuáles son los objetivos que se persiguen en este caso, en esta convocatoria específica? ¿Cuál es el volumen de ayuda? ¿Cuáles son las características? Es decir, ¿qué nos puedes contar de tal manera que, pues bueno, pues los que están escuchando puedan animarse o puedan considerar presentarse en esta convocatoria? Muy bien, pues bueno, como sabéis, el 7 de agosto se publicó en el BOE la orden y la convocatoria de las ayudas para el desarrollo de instalaciones manufactureras altamente eficientes y descarbonizadas dentro del PERTE. ¿A qué nos referimos con este tipo de instalaciones? Pues el foco de esta convocatoria está en dos tipos de instalaciones. O nuevas instalaciones completas, partiendo de cero, una instalación greenfield, o nuevas líneas de proceso completas dentro de una instalación manufacturera existente que ya esté en proceso, con el requerimiento en ambos casos que no haya consumo de combustibles fósiles. Es decir, la nueva instalación no puede consumir en ninguno de sus procesos y estas nuevas líneas de procesos deben de ser totalmente descarbonizadas sin consumo de fósiles. Pueden compartir alguna etapa o algún equipo con la instalación que esté existente, porque entendemos que por razones de viabilidad pues, económica, técnica, puede no ser factible hacer una línea completa origen-fin, pero en ese caso, si comparten algún equipo, también debe de cumplir este requerimiento, que no se consuman combustibles fósiles. En cuanto al volumen de ayudas, en esta primera convocatoria de la línea 4 se van a movilizar 140 millones de euros, de los que 90 van a ser en forma de subvención y 50 millones en forma de préstamo. Esta línea 4 prevemos que se complemente a principios del año que viene, vamos a decir, con una nueva convocatoria que estará dotada con otros 110 millones de euros. En cuanto a las características de los préstamos, bueno, son los que nos están marcando desde Hacienda. Estaríamos hablando de préstamos al 2,99%, con una amortización a 10 años y con 3 años de carencia. En cuanto a lo que comentas de qué aspectos clave tenemos que tener en cuenta en la presentación de estas solicitudes, bueno, la línea 4 me hace un poco en cuanto a la diferencia que tiene con la línea 1. Cuando planteamos la línea 1 se fue a concurrencia simple, es decir, por orden de llegada cualquier proyecto que cumpliera con los criterios sería elegible para poder optar a estas ayudas. En cambio, en esta línea 4 vamos a concurrencia competitiva. ¿Esto qué quiere decir? Que no solo hay que cumplir con los criterios que vienen indicados en la orden de bases, es decir, inversiones mínimas de 10 millones de euros o conseguir un abatimiento de al menos 5.000 toneladas con respecto a una instalación de referencia, sino que además se van a tener en cuenta otros criterios que lo que van a puntuar o lo que van a hacer que prevalezca es la calidad, la bondad del proyecto, el grado de madurez. Queremos que esta línea sea un éxito, queremos que verdaderamente las instalaciones que se estén planteando lleguen a fin y por ello, pues bueno, consideramos que es necesario valorar otros criterios que puedan asegurar este éxito de los proyectos. Y además, en este caso también es importante porque, como sabéis o como os avanzaremos, estas primeras convocatorias tienen fecha de finalización marzo del 2026, con una posible prórroga de un par de meses, pero estamos hablando de inversiones que desde hoy deberían de estar realizadas. Por ejemplo, tendrán que estar realizados en un plazo de 20 meses aproximadamente. Quiere decir que un proyecto que a día de hoy no cuente con una licencia ambiental o no cuente con un compromiso en compra de terrenos pues bueno, sabemos que puede correr un riesgo mayor a no poder cumplir con estos plazos, con lo cual por eso se va a valorar en mayor medida, van a obtener mejor puntuación estos proyectos que sean algo más maduros. Y en cuanto, no sé si he cubierto ya las preguntas que me has indicado, Asier, o falta algún punto. Sí, aproximadamente, sí. Yo creo que tenemos un poquito de respiro y si te parece bien, Esther, ¿nos podrías comentar básicamente el enfoque que tenéis ya desde, como se suele decir vulgarmente, el otro lado de la barra, ¿no?
respecto a cómo habéis ayudado a las empresas y las diferencias que percibís entre el esfuerzo que hicisteis en acompañar a las empresas en la línea 1 y ahora cómo encaréis la línea 4, ¿no? Sí, porque, a ver, es verdad que el que una convocatoria sea concurrencia simple o concurrencia competitiva, la verdad es que te determina claramente el enfoque que tienes de trabajo y cómo abordar la convocatoria. En el caso de la línea 1, que era concurrencia simple, ahí es verdad que es vital los plazos, ¿no? Presentar el proyecto en cuanto se abre la ventanilla. Y ser el primero y estar ahí completando la solicitud para intentar asegurarte, ¿no?, que llegas y que hay dinero en la bolsa para tu proyecto. Entonces, es verdad que en ese tipo de convocatorias y en general estamos acostumbrados a darle mucha importancia a la documentación técnica del proyecto, ¿no? A documentar técnicamente bien el proyecto, a explicarlo, y es muy importante, obviamente, porque tienen que entender el proyecto y tiene que ser elegible, ¿no? Pero es verdad que en una concurrencia simple también tiene mucha importancia el entregar la documentación administrativa de una manera adecuada, los documentos que se te piden, que estén firmados por quien tiene que estar firmados, en las fechas que correspondan, porque claro, entregar un documento mal en una concurrencia simple de este tipo puede hacer que te lleves al final de la cola. Entonces, es verdad que el planteamiento es completamente distinto frente a lo que ahora nos enfrentamos, una concurrencia competitiva en donde lo que es primordial es entender bien los criterios de valoración. Hay que entender bien los criterios de valoración y saber aflorarlos bien en la memoria y en toda la documentación técnica que tienes la oportunidad de presentar, pues tienes que aflorar, ¿no? y dar y hacer que sea lo más fácil, entendible y revisable por la persona que te va a revisar el documento, todos esos criterios de valoración para que obviamente no vayas perdiendo ningún tipo de puntuación por el camino, porque aquí no es tanto en esta línea 4 ahora con concurrencia competitiva el correr y ser el primero, ahora que ya se ha abierto la convocatoria, al meter el proyecto, sino más bien puedes esperar perfectamente a ser el último, pero lo que sí aquí es muy importante es entender bien los criterios de valoración, saber cuál es el aspecto clave en cada uno de ellos, cuál es el indicador clave por el que te van a medir de cara a intentar conseguir la mayor valoración posible en puntuación. Pues estupendo, yo creo que lo habéis expuesto muy bien. Una cuestión específica respecto a esto. En el caso de las actividades de I+D+I, que eran opcionales en la convocatoria de la línea 1, en este caso, dado que es concurrencia competitiva, ¿le puede aportar un valor, un elemento diferencial o no es así? Disculpa, ¿puedes repetir que no te he oído bien, Nasir? Sí, en el caso de las actividades de I+D+I, que en el caso de la línea 1, pues bueno, venían a ser proyectos primarios opcionales, no era obligatorio porque lo propio era la inversión. Claro, la convocatoria simple era así, sin embargo, al ser competitiva, una actividad de I+D+I le puede aportar valoración positiva de cara a una evaluación global. Bueno, ninguno de los criterios, en este caso no se ha incluido ningún criterio específico de puntuación de actividades de I+D+I, pero queremos incidir en que para nosotros la I+D+I en la descarbonización es la clave. En la primera línea se abrió una ventana de oportunidad, yo creo, bastante importante a las empresas, no haciéndolas obligatorias, sino como optativas y contando con que, pues bueno, que esta oportunidad iba a ser, quizás lo hemos hablado en alguna ocasión así, que pensábamos que íbamos a tener una mayor demanda, ¿no?, de ayudas asociadas a proyectos de I+D+I, porque bueno, sí es cierto que no eran proyectos que clasificaran como sí, por sí, pero también los hemos planteado de una manera que eran proyectos que, como sabemos, pueden ser exitosos, pero también van a riesgo. Entonces, si nosotros asociamos unos objetivos de cumplimiento, más allá de los gastos que se han declarado como financiables y que son el objetivo, ¿no? Si exigimos unos resultados, podemos vernos condicionados a que verdaderamente, pues bueno, a lo mejor corren el riesgo, ¿no? Si
establecemos criterios de bondad sobre la I+D, ¿no? de obtención de resultados, igual estamos también un poco poniendo una pequeña zancadilla, ¿no? en este aspecto. A ver, sí que... las líneas que están asociadas a la investigación, al desarrollo y la innovación se mantienen un poco como la primera línea, ¿no? En cuanto a los límites de ayuda, las intensidades, nos hemos acogido a los máximos que nos permite el reglamento de extensión por categorías y de hecho confiamos que tanto en esta línea 4 como en las segundas convocatorias, tanto de línea 1 como de línea 4, pues bueno, que las empresas se animen a participar más con estos proyectos de innovación y de investigación, de desarrollo, que como sabemos, a ver, son difíciles de cuantificar en cuanto a emisiones y para cumplir ese objetivo es difícil, pero bueno, sí que ayudan a lo mejor a contribuir al objetivo de presupuesto, que para algunas empresas pues supone una dificultad, ¿no? Llegar al 1.000.000 de euros que hablamos en línea 1 o a los 10 millones que llegamos en línea 4 son más complejos, pero bueno, estos proyectos de I+D también pueden ayudar a alcanzar este objetivo de presupuesto y bueno, también creemos que además esta es la clave. Somos conscientes de que a día de hoy hay tecnologías que no son lo suficiente maduras, hay procesos que son muy pioneros y si no se invierte en I+D, pues bueno, no tendremos los resultados a los que queremos llegar en el 2030 o en el 2050. Vale, pues estupendo. Muchas gracias por lo amplio de la respuesta. Respecto al PERTE, del cual ya podemos empezar a adquirir cierta experiencia y conclusiones, ¿no? Por lo que ya vivimos en el primer trimestre de este año, me refiero a la línea 1. En este caso, por ejemplo, Esther, ¿tú qué plantearías como lecciones aprendidas, ¿no? A ver, la verdad que, bueno, fue un reto. Es verdad que, ¿no? Siempre estuvimos hablando un montón de cuándo iba a salir el PERTE de descarbonización durante un montón de tiempo, la memoria, ¿no? Se presentó pues casi un año antes y por fin, pues antes de Navidades llegó. Yo creo que se publicó además la orden de bases, no sé si fue en plenas Navidades. Tuvimos también la suerte de que esperaron unos días, porque podían haberlo abierto el 7 de enero y esperaron unos días a abrirlo un poquito más tarde para poder centrarnos todos después de las vacaciones de Navidad. Y la verdad es que fue un gran reto enfrentarnos a este PERTE de descarbonización de la industria y nosotros presentamos bastantes proyectos y la verdad es que ahora que ya estamos empezando a trabajar con algunas compañías de cara a la segunda convocatoria, sí que ya ahora lo miramos con otros ojos y tenemos unas lecciones aprendidas y unas alertas que tenemos que tener en ciertas cuestiones para que todo sea más ágil. Una cosa, lo comentaba anteriormente, que en una concurrencia simple hay que tener mucha atención y prestar mucha atención a los documentos administrativos que se presentan. Muchas veces en otro tipo de convocatorias los presentas un poco como puedes y dices, bueno, pues ya me subsanarán, ¿no? No hay ningún problema, ya cuando me lo pidan, pues le entrego bien. Pero aquí no, aquí era muy, muy importante. Es verdad que en webinars el Ministerio tenía una slide muy completa donde ponía todo el listado de documentos y marcaba por colores, ¿no? Cada tipología, si eran subsanables, si no. Pero es verdad que aquí hay que mirarlos muy bien, hay que ver si cumplen y luego también hay que tener mucho cuidado con aquellos documentos que dependan de terceros. Es decir, bueno, nosotros asesoramos a empresas, ¿no? Al final seríamos como un único equipo, pero es verdad que en cierta tipología de proyectos o de convocatorias, como en la línea 1, se exigían informes de verificación de emisiones que tenían que hacerlo un tercero, entidad de la ENAC. Entonces, obviamente, entidades de la ENAC pues, registradas habría en España pues, como 7, 8 y estaban completamente desbordadas. Nosotros llamando, pues ya te daban, se comprometían a darte el informe en fechas posteriores al primer día de apertura de la convocatoria. Con lo cual, una lección aprendida, evidentemente, es revisar que si hay algún documento que dependa de un tercero, gestionarlo con tiempo. Esto obviamente implica que toda la planificación se te adelanta porque ese tercero necesita la memoria. No suele necesitar todos los puntos de la memoria, pero sí gran parte de la memoria, con lo cual tu deadline de tener la documentación completa en vez de ser el día anterior a la apertura de la convocatoria, pues a lo mejor son 2 o 3 semanas antes, pero merece la pena por ir con tranquilidad y tener ese documento
al día y presentarlo, o sea, en el tiempo en el que tienes que presentar el proyecto. Otra cuestión es muy importante asegurar la elegibilidad del proyecto, porque al ser no tienes unos criterios de valoración, ¿no?, que te van a puntuar, no vas a tener una puntuación, pero obviamente el proyecto tiene que ser elegible. Y es un proyecto y la elegibilidad no es solo un aspecto, es como tiene diferentes aristas. Estamos hablando de fecha de ejecución, estamos hablando de importe mínimo de la inversión, estamos hablando, por ejemplo, de la exigencia de reducción de emisiones y luego, si encima esto le añades a un sector ETS, tiene que cumplir, ¿no?, con quedarse por debajo de su valor de referencia, que esto era una cuestión que no estaba tan interiorizada en muchos de las industrias y de las compañías, con lo cual cuando nos presentaban un proyecto tractor en donde reducían pues las 3.000 toneladas de CO2 o el 30%, pero nosotros luego revisamos y no llegaban al límite a bajar por debajo de su valor de referencia, pues bueno, ahí saltaban un poco las alarmas y había un poco que reconfigurar. Pero es verdad que el estar pendiente de lo que te exigen las bases y cumplirlo es también muy, muy importante. Y luego también otra cosa así un poco más práctica es el tema de que normalmente siempre tienes que rellenar un formulario cuando vas a hacer la solicitud. Nosotros lo solemos trabajar previamente para saber con anterioridad qué campos son los que nos van a pedir y qué datos tenemos que poner, de tal manera que realmente ya lo tenemos hecho por fuera y solo es ir copiando y pegando los datos y no de repente te enfrentas a un formulario que suele ser bastante extenso, en donde tienes que estar buceando por la memoria a ver si encuentras el dato que te están pidiendo. Entonces, es verdad que sí que tenemos ciertas cuestiones que tenemos que ahora pues estar más pendientes, prestar atención para esta segunda convocatoria, sobre todo para que el proceso sea más ágil y no te genere tanta ansiedad los días previos a abrir la convocatoria, porque es verdad que son momentos pues bueno, de muchas prisas, de mucha tensión, ver si está todo, si no está todo, los documentos. Entonces, bueno, el haber ya trabajado en esta primera convocatoria sí que nos da pie a esas mejoras, puntos de mejoras que hemos detectado, pues aplicarlas en esta segunda convocatoria en los proyectos en los que trabajemos. Pues muchas gracias, Esther, por el detalle de la respuesta. Conchi, mira, desde la propia administración, el ministerio, es la misma pregunta, pero claro, con una visión distinta, ¿no? Es decir, ¿dónde veis, porque además habéis tenido mucho contacto con las empresas, dónde veis que las empresas quizá han patinado, ¿no? ¿O qué cosas creéis que deberían haber hecho y luego no se ha reflejado en las solicitudes? A ver, voy a dar una primera línea de respuestas un poco asociadas a qué es lo que nos hemos encontrado con las solicitudes, cosas buenas, cosas no tan buenas, y qué es lo que a nosotros pues, bueno, nos condiciona también la agilidad a la hora de poder tramitar los expedientes, las ayudas. El cuestionario completo. Es cierto, sí somos conscientes de que es un cuestionario muy amplio. En la línea 1 no tenéis visibilidad sobre él, además el presentar la convocatoria, o sea, el presentar la solicitud en el menor plazo posible, pues bueno, facilita, ¿no?, el acceso a los fondos y eso también ha hecho que en ocasiones, pues bueno, el cuestionario no está todo lo completo. Sí que es cierto que aquellos datos que en el cuestionario no aparecían, pero que se pueden extraer o deducir de otros documentos, pues bueno, se han solicitado aclaraciones, se ha intentado ser lo más flexible posible. Pero bueno, es un trabajo, coherencia entre los documentos. Nos hemos encontrado solicitudes en las que declaran unas emisiones en cuestionario, la memoria indica otras, el informe de verificación, pequeñas diferencias. Entonces, claro, a la hora de poder establecer cuál es la información válida, pues bueno, siempre esto nos lleva a tener que solicitar alguna aclaración adicional, ¿no?, a las empresas. Entonces, bueno, esto siempre supone pues, un cierto retraso, ¿no?, digamos, en la toma de decisiones. Hemos recibido solicitudes, bueno, con informes de reducción de emisiones no satisfactorios.
Eso a nosotros nos condiciona o con valoraciones económicas que no llegan a cumplir el umbral económico. Eso para nosotros son temas completamente insalvables, igual que se puede realizar alguna aclaración técnica sobre además con la complejidad de los proyectos, la variedad de tecnologías que hay. Pues bueno, nosotros conocemos las tecnologías, pero evidentemente no somos tan expertos en los procesos como son las propias empresas o las consultoras, ¿no? Entonces, claro, pues bueno, es importante, ¿no? Y cuando un informe nos aparece que es no satisfactorio, pues nosotros ahí no tenemos capacidad para poder levantar, vamos a decir, ¿no? O intentar levantar esta solicitud. Ese es uno de los puntos claves. ¿Qué hemos detectado? Pues bueno, a ver, estamos muy contentos realmente con la acogida que ha tenido la convocatoria porque bueno, hemos hecho, yo creo que desde aquí, desde el comisionado, tanto con empresas como con consultoras, con centros tecnológicos, hemos tenido un diálogo bastante fluido. Hemos podido ajustar en cierta medida la convocatoria para intentar hacerla más amplia, más atractiva a todos los sectores de las empresas. No siempre ha sido posible porque entendemos, pues bueno, lo que comentaba anteriormente, que para sectores 1 millón de inversión es una cantidad inabordable, pero hay otros sectores que 1 millón de euros es mínimo y entonces querían también restringir, digamos, un poco su competencia a la hora de acceder, solicitando mayores inversiones o un nivel de reducción de emisiones mucho más alto, ¿no? Pero aun con esas, bueno, la respuesta ha sido bastante buena en nuestro caso. Hemos echado de menos quizás un poquito de ambición en algunos proyectos, ¿no? A lo mejor optar por tecnologías que puedan ser un poquito más innovadoras, pero también lo entendemos perfectamente que con proyectos que tienen que finalizar en el 2026 no se puede ser todo lo creativo, ¿no? o arriesgarse a implementar nuevas tecnologías en las que, sobre todo, pues eso, acceder a equipos. Sabemos las restricciones, los retrasos que puede haber en el suministro de determinados equipos y todo esto puede llegar a condicionar el cumplimiento de los plazos. La incertidumbre, ¿no? Sobre la disponibilidad de hidrógeno, por ejemplo, para hacer cambios en procesos de gas natural a hidrógeno, o también la incertidumbre en cómo va a evolucionar la disponibilidad y el precio de la biomasa, ¿no? A la hora de hacer inversiones. Entonces, bueno, sabemos estas condicionantes. Sí que creemos que con la segunda convocatoria, en la que los proyectos iban a ir al 2028, va a ser más sencillo que entren proyectos con mayor complejidad, con mayores alcances y, bueno, también tenemos cierta esperanza en que aquellos proyectos que, pues bueno, igual que a lo mejor proyectos de I+D, que por quizás el plazo no era lo suficiente para poder demostrar una tecnología, pues bueno, si ahora nos vamos a periodos de ejecución de 3 años, 3 años y medio, pues bueno, ya a lo mejor entran también hay más interés, ¿no? O es encaja más, ¿no? el tiempo de desarrollo de los proyectos con el espacio temporal que tenemos para desarrollarlos. Vale, pues estupendo. Pero lo cierto es también que los instrumentos que se activan por vez primera, como es el caso, pues bueno, gestionarlos no es sencillo porque al final es un proceso, ¿no? De aprendizaje para todos, ¿no? Tanto los que de una forma u otra participamos como al final los que tenéis que evaluar, ¿no? Eso es así, es la parte de la curva de aprendizaje. Estupendo. Una cuestión que tiene que ver con la línea 1 también, y tenemos un poquito de descanso, Conchi, y así lo comentamos con Esther, tiene que ver con lo que esperábamos que sucediera y ha sucedido, ¿no? En términos de, desde el punto de vista vuestro de Price, y concretamente tuyo, Esther, ¿qué tendencias habéis podido percibir en torno a tecnologías? ¿Cuáles son los sectores que más se han movilizado? Pero luego que, curiosamente, quizá no han sido capaces, ¿no? de entregar propuestas y al revés, ha habido sectores que quizá no se esperaba que su participación fuera tan masiva y, sin embargo, bueno, pues a la luz, ¿no? Los resultados de las concesiones, ¿no? Los proyectos. Entonces, ¿cómo habéis visto, ¿no? Tanto tecnologías, sectores, es decir, una visión global, ¿no? De lo que pensabais que iba a suceder y al final lo que realmente ha pasado en la concesión. Sí, pues a ver, la verdad es que hemos visto mucha movilización de muchos sectores, especialmente yo creo que el sector agroalimentario, que a lo mejor se veía un poco fuera, ha sido muy potente y ha tenido muchas solicitudes. Nosotros hemos participado en alguna del sector agroalimentario y lo que hemos visto
Es que al menos en nuestra experiencia, ¿no? Tú tenías que configurar un proyecto tractor que podía estar compuesto de diferentes proyectos primarios. Lo que hemos visto es que en ese proyecto tractor había un proyecto predominante muy claro, ¿no? En el que sí que se apostaba por una sustitución de consumo de combustible fósil, normalmente pues siempre solía ser gas natural, por consumo de biomasa o de biogás o de biometano. Y sobre ese a lo mejor se le añadía o se le complementaba algún proyecto adicional, pero que ya solo con ese proyecto primario se cumplían todos los requisitos. Entonces, es verdad que hemos visto, lo decía Concha antes, o sea, no hemos visto mucha novedad en cuanto a proyectos súper disruptores con tecnologías a lo mejor más novedosas, ¿no? Sí que hemos visto una ambición por descarbonizarse, sí que se ha visto con proyectos importantes, no con muchos proyectos pequeñitos, sino con proyectos gordos, pero a lo mejor con cosas, con tecnologías que obviamente no están súper maduras, pero bueno, que ya lo estamos viendo en nuestro día a día. Eso es lo que hemos visto y hemos visto mucho apetito, pero también es cierto que hemos identificado ciertas cuestiones de las bases que a lo mejor pues, han podido suponer un freno a cierta tipología de industrias o cierta tipología de empresas para que se presentasen en la convocatoria. Algunas de ellas ya las hemos comentado. Muy importante el tema del plazo de ejecución, porque la verdad que era bastante corto para proyectos, cierta tipología de proyectos pues casi no te daba. Entonces esperamos que la segunda convocatoria, que va a tener un plazo de ejecución más amplio, pues esto a este tipo de proyectos en los que a lo mejor pues luego necesitan alguna serie de aprobación adicional o proyectos de I+D pues vean el apetito a presentarse. También es verdad que la inversión mínima de 1 millón de euros, que lo ha comentado Concha, nunca sabes dónde poner el límite. Para algunos es mucho, pero para otros era poco, ¿no? Entonces, para los que eran muchos sí que tenían ciertos proyectos, pero que no eran capaces de encontrar proyectos que supieran, que alcanzasen ese volumen de inversión, o que simplemente no eran capaces, ¿no? A nivel financiero de en una sola instalación gastarse o invertir 1 millón de euros en proyectos para temas de descarbonización. Y luego iba acompañado también con, sobre todo para los sectores ETS, el tener que cumplir con esa restricción adicional de quedarte por debajo de su valor de referencia en cuanto a la reducción de emisiones, pues es algo que inicialmente sorprendió porque no tenían, las empresas pues no lo tenían en mente, pero luego les suponía un extra adicional, porque a lo mejor con la configuración normal de las 3.000 toneladas de CO2 no llegaban, no eran capaces de bajar a su margen, a su valor de referencia, con lo cual tenían que hacer un esfuerzo adicional, que eso implicaba también pues, un mayor volumen financiero para invertir en este PERTE. Pero es verdad que nosotros hemos visto mucho apetito disperso de distintos sectores de todas tipologías. Sí que es verdad que en cuanto a temas de proyectos lo hemos visto muy parecidos, ¿no? Por así decirlo, ¿no? 4 o 5 tipologías de proyectos han versado casi todos y sí que ha habido sí que lo comentamos luego, poco proyecto de I+D+I. Que bueno, pues que a lo mejor no se daban las circunstancias, que era una apuesta y que a lo mejor pues se puede trasladar esta apuesta a la segunda convocatoria. Pues muchas gracias, Esther. Desde la propia administración, Conchi, aquí desde luego yo creo que 2 cuestiones fundamentales, ¿no? Primero, a todo el equipo que conforméis junto con Luis, pues el equipo que ha tratado de dar explicaciones y clarificar las cuestiones relativas al PERTE de descarbonización, pues desde luego daros la enhorabuena por la dedicación y la disponibilidad que habéis tenido, porque siempre habéis tenido las puertas abiertas, ¿no? En vuestro caso tenéis una visión privilegiada, porque al final durante 1 año y pico largo, pues habéis estado primero publicitando las bondades del PERTE y a su vez recibiendo peticiones de posibles proyectos de multitud de empresas de distinto tamaño y también sectores. Entonces, la pregunta es básicamente la misma: de lo que esperabais que viniera, ¿qué es lo que llegó? ¿Qué es lo que os ha sorprendido y qué habéis echado en falta, ¿no? A título de comentario general.
Sí, sí, es cierto. Durante este año largo que hemos estado en el comisionado, yo me incorporé, Luis se incorporó en enero del año 23, yo me incorporé en junio, digamos, hemos tenido un diálogo constante con empresas de todos los sectores. Sí es cierto que lo que comentabas, Esther, que hay sectores que quizás tenían PERTEs específicos, como era el PERTE agroalimentario, como era el PERTE del vehículo eléctrico, con lo cual hay sectores que en un principio consideraron que no estaban recogidos en nuestro PERTE, ¿no? Cuando verdaderamente pues, bueno, el PERTE de descarbonización es un PERTE transversal que aspira a llegar a todos los sectores, porque entendemos que hay algunos, o sea, para todos los sectores, para todas las empresas, la descarbonización es un objetivo. Hay algunos en las que tiene un coste adicional, como son aquellas empresas que están sujetas a comercio de derechos de emisión, etcétera. Pero bueno, no nos podemos olvidar de los sectores difusos, ¿no? Y además sabemos que las empresas están muy, muy comprometidas con la descarbonización. Y de hecho es curioso porque hay empresas que cuando nos venían a ver y nos contaban sus proyectos de descarbonización, fuimos conscientes de que la descarbonización no es algo que surja ahora porque tenemos 3.000 millones por parte de Europa y vamos a descarbonizar aquí, además en muy corto tiempo. Hay muchas empresas que nos han dicho que es que no han podido acceder o no se presentan porque ellos ya han hecho un trabajo previo y para ellos bajar 3.000 toneladas es imposible porque ya tienen que ir pues eso, tecnologías que no están disponibles en el mercado o hacer una reingeniería de procesos y que no les es factible. En cuanto a sectores, yo sigo diciéndolo, o sea, la verdad es que nosotros estamos bastante satisfechos. Evidentemente no estamos al 100%, probablemente se pueden cambiar las cosas y se puede todavía hacer que haya más empresas, más sectores, más tamaños de empresas que puedan acceder a las ayudas. Pero sí que hemos tenido una muy buena representación de todos los sectores, principalmente, como decías, Esther, la alimentación y las bebidas. Han presentado casi 40 solicitudes, de 140, estamos en un 25% de sus solicitudes. Cementeras, papeleras, la empresa siderurgia, la química. Verdaderamente estas empresas han tenido una muy buena acogida, pero también hemos tenido solicitudes del sector de la automoción, de componentes, incluso industrias textiles y peleteras, que son industrias que sí que nos han a ver, por tipología de empresas son pequeñas empresas, a lo mejor sus consumos térmicos donde tienen potencial para descarbonizar no tienen tanto, que tienen a lo mejor otros ámbitos que puede ser la mejora de reducción de consumos de agua, que son parámetros que sí que nos han solicitado en algún momento que se incorporaran, pero bueno, el objetivo clave del PERTE de descarbonización al final era pues bueno, poder cuantificar una reducción de emisiones directas de CO2. Entonces, estos proyectos, pues bueno, quizás teniendo cabida, quizás, pues bueno, no era tan sencillo flexibilizar tanto el PERTE como para que pudiera entrar todo. Pymes, hemos recibido en torno al 20% de las solicitudes y el 20% de los tractores contemplan la participación de pymes. Es curioso, tenemos en la línea 1 había una convocatoria que era una línea de ayudas, disculpad, que era de apoyo a la pyme, que eran para aquellos proyectos complementarios a los de descarbonización pura, que tuvieran cierta relación, pero que a lo mejor no podrían tener una cuantificación o no un claro encaje como un proyecto de descarbonización. Y no hemos recibido ninguna solicitud. No sabemos si no se ha entendido el objeto de esa línea o bueno, no ha suscitado el interés. Pues bueno, en la línea 4 no la hemos incorporado esa convocatoria. Es una línea que se quedó, que no se ha solicitado ayudas, pues bueno, o que no se ha encajado ninguna ayuda en esa línea, pues bueno, la hemos suprimido. Al final, el grueso de los proyectos es descarbonización, ahorro energético, sustitución de combustibles fósiles por otro tipo de combustibles, por biomasa, por combustibles alternativos y las inversiones en instalaciones fotovoltaicas, que era un poco lo que esperábamos. Quizás es lo que dices, Asier, confiábamos en poder ver más reingeniería de procesos, ¿no? Alguna solución un poco más innovadora que no ha cabido, pero confiamos en que puedan llegar en siguientes líneas. Bueno, de eso se trata, Conchi. Esto es un proceso de aprendizaje. Quizá también para el caso de las pymes, que esto es muy importante, claro, tener en cuenta que de acuerdo al paquete 55,
se va a establecer un régimen equivalente al ETS2, ¿no? Donde va a afectar a la edificación, transporte y también a otro tipo de industrias, con lo cual quizá aquí sí sería conveniente poner el acento, ¿no? De cara a la segunda convocatoria. Con relación a la segunda convocatoria, además, nos plantean una cuestión desde el auditorio indicando acerca de cuándo previsiblemente se irá a activar y, bueno, si poco más o menos los condicionantes van a ser los mismos que la primera convocatoria de la línea 1, ¿no? La segunda convocatoria estamos trabajando para que se publique, que quizás este final de año no podamos llegar, iría más hacia el primer trimestre del año 25, con proyectos que, bueno, como ya hemos dicho en varias ocasiones, aquí ya se podrán ejecutar hasta el 28, con lo cual serán más de 3 años para poder ejecutar estas inversiones. A priori, digamos que los condicionantes van a ser similares a los de la primera convocatoria. Se está trabajando en ello. En este caso, además, pues bueno, como ya hemos indicado en alguna otra intervención o bueno, hemos podido hablar, la gestión de estas ayudas no se va a realizar directamente desde el Ministerio, se va a realizar a través de otra entidad pública dependiente de este Ministerio y entonces, bueno, también ellos van a poder aportar, ¿no? y establecer si hay algún punto de modificación. Nosotros está claro que de lo que estamos aprendiendo, que todavía es preliminar porque lamentablemente no hemos podido llegar a abarcar la totalidad de las solicitudes, pues bueno, sí estamos marcando tendencias y estamos viendo posibles puntos donde podemos flexibilizar o donde podemos a lo mejor clarificar aspectos, ¿no? que han podido no quedar tan claros en esta primera convocatoria. Pues también eso sería muy interesante, ¿no? Porque al final lo que se trata es de mejorar lo presente, ¿no? Como decimos habitualmente. Si os parece, paso a las preguntas que han formulado desde, bueno, pues las personas que nos están escuchando y textualmente os leo la primera de ellas. Dice así: con la experiencia que tenéis y en base a las soluciones que ya habéis visto, pues en las distintas propuestas que habéis recibido, fueran aprobadas o no, diga, ¿podéis mencionar 2 o 3 casos tipo que pensáis que pueden ser muy replicables en la industria española? Es decir, proyectos donde quizá por la temática, pues pudiéramos decir, oye, pues mira, es que esto efectivamente pudiera hacerse extensivo porque afecta a muchas empresas, ¿no? ¿Podréis destacar algunos casos de estos? Sí, a ver, podemos hablar de los dos partes. Primero, grandes sectores, ¿vale? Hay tecnologías de descarbonización que están muy implementadas a nivel sectorial. Hablamos, por ejemplo, en el sector cementero, donde digamos que el proyecto estrella, por lo menos en esta primera convocatoria, ha sido la sustitución de combustibles fósiles por combustibles alternativos. La industria tiene una gran capacidad para incorporar multitud de tipologías de combustibles dentro de sus procesos. Y bueno, digamos que esa ha sido una tendencia junto con unas primeras tentativas sobre captura de CO2, pero bueno, todavía a un nivel muy básico. Sector agroalimentario, además por las características del sector y su cercanía con el sector agrícola y ganadero. Biomasa, sustitución de todas aquellas instalaciones de generación, de cogeneración, que hasta la fecha eran de gas natural, incluso algunas de fuel y de carbón, todavía había instalaciones bastante antiguas, pues bueno, han aprovechado el potencial de la biomasa para sustituir estos combustibles y conseguir, pues bueno, una descarbonización directa y además un potencial para futuros proyectos, porque como sabemos, el PERTE contemplaba la posibilidad de proyectos de captura, almacenamiento y uso de CO2, pero este CO2 no podía tener origen fósil. En cambio, con las inversiones que se están realizando y con el volumen de emisiones de CO2 biogénico que se prevé que pueda existir en los próximos años, resultado de estas inversiones y de otras, pues bueno, esto también abre la oportunidad a pequeños proyectos o grandes proyectos en su manera en la que este CO2 se pueda capturar, se pueda almacenar, se pueda tratar, digamos, para distintos usos. Un uso además que tendría un efecto directo sobre la propia industria que lo emite es la transformación en combustibles, en biometano, que luego pueda ser introducido en los procesos. Entonces, bueno, ahí también hay algún proyecto pequeño, pero bueno, también vemos que puede haber. En cuanto a soluciones más transversales, más amplias de sectores, eficiencia energética.
todos los proyectos que supongan actualización, mejora, implementar nuevos equipos, centralización de soluciones, por ejemplo, instalaciones de aire comprimido que son dispersas con multitud de compresores repartidos en una instalación. Pues esa centralización en una única instalación centralizada, eficiente, pues bueno, eso es un proyecto que encaja dentro de la línea de eficiencia energética y que creo que es una solución que además es factible y es fácilmente visible, ¿no? Para sectores que a lo mejor les cuesta encontrar un proyecto más complejo de descarbonización, pero bueno, o cualquier... Bueno, eso, la eficiencia energética. Tenemos una línea de eficiencia energética que además es muy interesante porque también es compatible con percibir CAEs, ingresos por CAES. Entonces, esto es una línea que nosotros hemos comentado, aparece en las bases esa compatibilidad. Entonces, además es un doble beneficio. Por un lado, puedes obtener un incentivo con las ayudas que se articulan a través de este PERTE y aparte puedes conseguir esos ingresos adicionales por el ahorro energético que has conseguido. Entonces, yo creo que ese es un punto que las empresas, nosotros lo animamos y de hecho estamos muy en contacto con la Subdirección de Eficiencia Energética aquí en el MITECO, hablando de proyectos y bueno, incentivando también a muchas empresas que vienen a que exploren esa vía de financiación, ¿no? Porque muchas veces no, es algo más novedoso, quizás no es tan fácil de entender, es más sencillo las subvenciones o los préstamos que gustan menos, pero que a nosotros nos interesan también mucho, pero la percepción de ingresos por parte de los CAES es una vía que también incentiva mucho, ¿no? a todas estas acciones. A mí me gustaría añadir cosas que también nosotros desde nuestra perspectiva hemos visto bastante de producción de biogás para autoconsumo y luego también electrificación, sobre todo electrificación de grandes calderas, de procesos térmicos cuya entalpía no sea extremadamente elevada y ahora la tecnología se pueda electrificar. Hemos visto bastantes proyectos de electrificación de calderas acompañado de autoconsumo. Eso es un proyecto, yo creo que es bastante estándar que puede encajar en muchas industrias. Sí, y bueno, pues la verdad es que esta me la has puesto facilito porque una cuestión específica que es complementaria a la que acabas de citar tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Nos dice, ¿habéis visto proyectos que contemplen la bomba de calor y recuperación de calor para sustituir parte de los combustibles fósiles en el sector alimentario? Claro, has citado una tecnología que compite con la bomba de calor, como es el caso de la caldera eléctrica, con lo cual esto pues tiene mega enjundia. Nos quedan 8 minutos, pero ¿algún comentario al respecto? Sí, a ver, nosotros todavía no hemos llegado a ver toda la totalidad de los proyectos. Entonces, sí que hay algunos proyectos en los que me han indicado que sí que se implementan bombas de calor, pero tampoco es la solución más extendida de las que nos hayan planteado. Sí que es cierto, comparto contigo, Esther, la solución estándar de electrificación, de cogeneración, reaprovechamientos de flujos térmicos, bomba de calor también, pero no de momento no es la tecnología que más hemos visto. También tiene sus ciertas limitaciones, ¿no? A nivel de temperaturas, y hay que entender que nosotros tenemos sectores que son de muy altas temperaturas, siderurgia cementera, que ahí todavía la cabida no es tan fácil, ¿no? Todavía no tiene el desarrollo suficiente. Sí, nosotros igual, hemos visto más electrificación con la caldera que bombas de calor. Muy bien. Siguiente cuestión que nos formulan. Relacionadas con los plazos de resolución. Dices, el plazo máximo de resolución del procedimiento y su publicación es de 6 meses, contados a partir de la presentación de la solicitud. Bueno, las solicitudes se presentaron el 24 de enero de 2024. ¿Cuándo está prevista alguna nueva publicación de resolución relacionada con la línea 1? ¿Se va a dar o no se va a dar? Y si es así, ¿cuándo sería previsible? Sí, en este mes, o sea, como sabéis, el proceso administrativo es un poco burocrático y exige pasar por muchos pasos. Ya tenemos resoluciones provisionales y definitivas, las primeras ya están publicadas. A lo largo de este mes, en las próximas semanas se publicarán las primeras... En la próxima semana y en la siguiente se deberían de publicar las primeras resoluciones de concesión en firme para proceder ya al pago, y también preveemos que salga un nuevo paquete de resoluciones provisionales. También quiero recordar
un punto que muchas veces, a ver, entendemos perfectamente que bueno, la incertidumbre a obtener los fondos, pues bueno, muchas veces hace que las empresas no decidan acometer la inversión hasta que ya tienen algún documento o una resolución. Es completamente entendible, pero también queremos recordar que las acciones se pueden empezar a realizar desde el momento en el que se presentó la solicitud. En esta primera convocatoria en la que los plazos son tan limitados, bueno, sabemos que quizás hay proyectos que se están demorando en iniciarse hasta esperar esta resolución y eso también puede condicionar el cumplimiento. Entonces, bueno, animar y entender bien el efecto incentivador, que en este caso lo entendemos como presentada la solicitud, se puede iniciar la inversión y animamos también a que esto pueda ser así. Eso es una cosa muy importante que no hemos comentado y acaba de salir ahora el concepto de efecto incentivador, y es que ambas líneas están bajo este denominador común, y es que el que te den la ayuda no es un factor indispensable, no diferencial para que tú tomes la decisión de llevar a cabo el proyecto. Lo digo porque en cuanto a la configuración de la elegibilidad del proyecto tiene que estar contemplado el efecto incentivador de no haber empezado ya a tomar decisiones en relación con la ejecución del proyecto, porque eso invalidaría el efecto incentivador, que me parece que es una cuestión bastante importante. Muy bien, pues muchas gracias por el matiz. Y yo creo que casi una última cuestión, que yo creo que ya la habéis respondido, pero quizá por dejarlo claro. Dice así: en el caso de la segunda convocatoria de la línea 1, al ser gestionada por una empresa pública de financiación, ¿podría esta en algún caso flexibilizar, ampliar los plazos de ejecución de los proyectos más allá de 2028? Bueno, precisamente la gestión por parte de esta empresa pública lo que nos ha permitido es ampliar los plazos del 26 al 28. Digamos que los fondos europeos tenían un compromiso de ejecución hasta... Nosotros tenemos un compromiso para justificación de las inversiones que está en el tercer trimestre de 2026 y por eso la fecha. No es un capricho, es un requisito de estos fondos en los que estamos, pero la fórmula de hacer este traslado a través y esta gestión a través de la empresa pública lo que nos permite es precisamente llegar al 28. Entonces, creemos, sinceramente, ya creemos que proyectos que puedan tener un inicio vamos a hablar, primer trimestre del 2025 y que puedan tener plazos de ejecuciones de 3 años y medio, bueno, creemos que ya que sí es cierto que ya hay proyectos que sabemos que se han quedado fuera de esta primera convocatoria, pero que con estos plazos a 28 sí son factibles. Pues estupendo. Una cuestión importante relacionada con la cofinanciación, que en parte también lo hemos abordado y ya la comentabas, ¿no? Conchi, el caso de los CAEs, pero puede haber otro tipo de financiaciones que pueden provenir del IDAE o también de las agencias de las comunidades autónomas. Los PERTEs, en el caso de descarbonización, ¿tiene algún tipo de incompatibilidad manifiesta con algún otro tipo de ayuda? Sí, bueno, aparece en las bases. La percepción de estas ayudas es incompatible para fondos, ser fondos europeos es incompatible con la percepción de otros fondos europeos para los mismos gastos financiables. Es importante. Aquí está también un poco el papel de las empresas y quizás el soporte que le podéis prestar vosotros desde las consultoras STED a la hora de identificar la posibilidad de un proyecto que tiene cabida en líneas que son concurrentes o que se solapan, ¿no? Sabemos que está el PERTE-ERA o determinadas ayudas del IDAE de las comunidades exactamente que pueden financiar los mismos equipos. Pues bueno, hay una parte interesante de poder analizar la posibilidad de fraccionar grandes proyectos en otros proyectos más pequeños y que puedan optar a distintas ayudas. Sí es compatible con la percepción de ayudas que provengan de fondos nacionales. Y como comentamos con el tema de los CAEs, lo interesante además en este caso es que la ayuda, la subvención más subvención bruta recibida, más los ingresos que se puedan percibir por CAEs, pueden llegar a cubrir el 100% de la inversión, nunca más. Pero bueno, es interesante porque esta combinación sabemos que hay proyectos que además consiguen ahorros energéticos muy interesantes y que bueno, pueden llegar a estos niveles de financiación, incluso a excesos. Entonces, bueno, sí que es cierto que esa parte es la que conviene valorar.
Sí, ahí un poco lo que dices, Concha, es completamente cierto. Lo primero que hay que hacer y que solemos hacer nosotros es como identificar el mapa de la totalidad de ayudas a las que puede participar y a las que puede ser elegible el proyecto, bien en su proyecto desde inicio a fin o bien troceando el proyecto, porque hay veces que también puedes presentar partes concretas del proyecto a ayudas aisladas. Y de ese modo lo que hacemos, ¿no?, es definir siempre en un primer nivel de una fase de trabajo inicial una estrategia de acceso a las diferentes ayudas, identificando cuáles son compatibles, cuáles no, marcos temporales que no siempre son los mismos y entonces eso también lo dificulta mucho, y si puedes presentar el alcance del proyecto al completo o tienes que ir presentándolo por partes. Pero es verdad que es un aspecto muy importante para no desaprovechar oportunidades que puedes tener de conseguir una financiación adicional o subvenciones a fondo perdido que te ayuden a tomar la decisión de llevar a cabo el proyecto y de al final pues poder ejecutarlo. Pues muchas gracias. Tiempo se nos ha pasado rápido. Teníamos previsto pues 1 hora de dedicación al webinar y la hemos consumido. Quedan muchas más cosas en el tintero, pero bueno, nuestra compañera María Suárez en el chat pues ya dispondrá de los datos de contacto tanto de Esther como de Conchi, que seguro que algunos los tenéis, pero quizá no todos, con lo cual pues las conversaciones pues se pueden seguir dando después del webinar. Agradeceros a todos, especialmente a Esther y Conchi, por no solamente el tiempo dedicado, sino sobre todo por la aportación de valor y el conocimiento, que esto es muy importante, ¿no?, el hecho de compartirlo. Y a los demás, pues nada, la presencia, y esperamos que haya sido de utilidad. Por lo tanto, pues que tengáis buen día y pues seguimos en contacto. Muchísimas gracias. 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 Muchas gracias.